Somos casi la mayoría, somos más de 100, así que vamos a comenzar este tema que es súper apasionante. De hecho, ya hay dos grupos que el día de hoy han comenzado a explorar sobre algunas de las características del examen completo de orina. Así que sin mucho preámbulo, vamos a comenzar. La exploración de las características de la muestra de orina, pues se remonta a tiempos ancestrales, donde valiéndonos de nuestros sentidos, los científicos de la época, pues buscaban establecer relaciones entre, por ejemplo, un cambio en el color de la orina y la enfermedad que sufría el paciente, cambios en el olor. Principalmente estábamos hablando y refiriéndonos a las características físicas. Ya posteriormente, siglos después, con la invención del microscopio, pues aparece este nuevo mundo pequeño donde se puede terminar confirmando la presencia de algunas estructuras en la muestra. Uy, me olvidé de comenzar a grabar. A ver, tenemos desde tiempos ancestrales la exploración de esta muestra en base a las características físicas que presentaba, cambios en la coloración, cambios en el olor, en el aspecto, incluso no sé si también hubieron exploraciones en base al sentido del gusto, donde se encontraba relación con algunas patologías que se buscaba explicar para la época. Ya luego después, con la aparición del microscopio, se comienza a tener un mayor acercamiento sobre otras características que tiene una muestra de orina y permite también establecer nuevas relaciones en cuanto a la aproximación a un diagnóstico. La muestra de orina tiene características únicas. Por ejemplo, es rápidamente disponible y de fácil recolección. Esto es algo súper útil, a diferencia de una punción lumbar, a diferencia de un procedimiento invasivo. La muestra de orina es más utilizada, una de las más utilizadas en el laboratorio. Contiene información que puede obtenerse por pruebas de laboratorio de bajo costo. Estamos hablando de, por ejemplo, las tiras reactivas, que en el mercado las pueden encontrar desde 10 céntimos hasta 50 céntimos. Y esta información incluida en una tira reactiva nos puede hablar sobre muchas funciones o muchos procesos metabólicos de nuestro organismo. Entonces, es una prueba muy utilizada para medicina preventiva, pues porque va de la mano con los bajos costos médicos. Es un examen valioso, simple y muy informativo. Incluso hay evidencia donde realizando investigaciones, por ejemplo, en grupos pediátricos, en edad escolar, se puede incluso encontrar de manera como un tamizaje cuadros aislados de glomerulopatías que si no se hubiera realizado un examen completo de orina como de control, como un preventivo, pues hubieran tenido que recién estos pacientes ser evaluados cuando presentarían algún signo o síntoma de alguna enfermedad renal. Entonces tenemos varios indicadores del estado a nivel renal, como puede ser el aspecto, el color, la transparencia, el olor, la espuma, la densidad. Algunas pruebas químicas que me van a hablar del estado renal, como es la presencia de proteínas, de sangre, de nitritos, de esterasa leucocitaria y la evidencia del sedimento urinario. Por otro lado, tenemos aquellas que desde el examen completo de orina nos pueden traducir un trastorno metabólico. El pH, pues básicamente para ver cómo estamos con el equilibrio ácido-base, la presencia de algunos pigmentos que van a alterar el aspecto de la muestra, la concentración o dilución de esta, la densidad y algunas otras pruebas químicas. Por ejemplo, si estamos pensando en un trastorno metabólico como de diabetes, pues voy a esperar la presencia de glucosa o cetonas. Si estoy ante la sospecha de un cuadro ictérico asociado a una hepatopatía, pues voy a esperar encontrar bilirrubina elevada. Y así muchos otros parámetros como la hemoglobina, la mioglobina, proteínas de cadena ligera, porfobilinógeno. Todo comienza a partir de una buena colecta de la muestra de orina. Teniendo una buena muestra, vamos a poder obtener los parámetros correctos.
La clásica es por micción espontánea y que la vamos a obtener en estos frasquitos convencionales que son de 100 ml, de tapa rosca. Podemos tener, en el caso de población pediátrica, población que usa todavía pañalito, estas bolsitas de colección con un adhesivo a nivel de zona perianal. Este es un como sticker. Lamentablemente estas bolsitas solamente pueden estar adheridas al paciente por 2 horas. Si el paciente no micciona en ese periodo, hay que volver a cambiar la bolsita porque al ser una zona húmeda puede generar un sobrecrecimiento bacteriano ocasionando un falso positivo. Situaciones especiales, en el caso de requerir un sondaje vesical, como por ejemplo en los pacientes con retenciones urinarias, hablamos de, por ejemplo, una hipertrofia prostática benigna o alguna alteración a nivel vesical, va a requerir un sondaje para obtener la muestra, ¿no? Un drenaje y recolección de la orina. Ya en casos excepcionales, vamos a utilizar una punción suprapúbica, es decir, este procedimiento que realiza el médico principalmente es una punción directa a nivel vesical. Esta es de las más, entre las tres, la punción suprapúbica es la más inocua, ¿no? Me va a asegurar la completa no contaminación de la muestra. Luego también tenemos aquellos estudios que podemos trabajarlos en muestras de mayor volumen, por ejemplo, una muestra de 24 horas. Acá sí es súper importante acudir previamente al laboratorio para que nos puedan entregar el envase correcto. Muchas veces vemos que llegan al laboratorio pues con su botella de agua San Luis o Fanta bien lavada con la muestra de orina. Y lamentablemente hay algunos metabolitos que no podemos dosarlos en frascos que no han sido previamente estériles, ¿no? O previamente preparados especiales de laboratorio. Una de las pruebas clásicas para que se trabajan sobre una muestra de 24 horas tenemos a la proteinuria en orina de 24 horas. Podemos también buscar algunos electrolitos como sodio, cloro, calcio, magnesio, entre otros. El procedimiento de recolección de esta muestra tiene algunas características y que son importantes que incluso desde el consultorio, desde que ustedes ven a su paciente, puedan explicar. Obviamente en el laboratorio también se los vamos a explicar de nuevo. ¿Y cómo va? Una vez que el paciente recibe su galonera, esa es la denominación que le damos, al día siguiente la primera orina de la mañana es descartada y a partir de ese momento todo lo que comienza a producir, todas las micciones las va a colectar en este frasco grande. Al día siguiente, la primera orina de la mañana la va a ingresar al frasco e inmediatamente tiene que acercarse al laboratorio a entregar su muestra. Entonces, la manipulación de la muestra es súper importante porque tenemos que pueden darse cambios en la composición de la orina y estos cambios no solamente suceden in vivo, como si estuvieran en la vejiga, sino también suceden in vitro. Es por eso que ni bien uno colecta la muestra de orina, debe entregarla al laboratorio con prontitud. Y esta, una vez que ingresa al laboratorio, nosotros también estamos un poquito contra el reloj porque debe ser evaluada dentro de las 2 primeras horas después de haber sido recolectada. Entonces, hay que tomar en consideración, por ejemplo, cuando vive muy lejos, por ahí siempre en el laboratorio se pone a disposición un servicio higiénico para que sea la muestra más fresca posible, ¿no? Después de este periodo, la muestra, si es que ya nos pasamos más de 2 horas, la muestra debe refrigerarse o, dependiendo de lo que voy a analizar, se puede agregar alguna sustancia química conservante. Entonces recuerden, acá el tiempo de oro es de 2 horas. ¿Qué cambios se pueden dar en la orina que no hemos conservado adecuadamente? Por ejemplo, si dejamos una orina expuesta a la luz, obviamente podemos tener un cambio en el color por oxidación o reducción de los metabolitos. La claridad puede verse disminuida porque ha crecido o ha precipitado material, ha habido crecimiento bacteriano o ha precipitado material. El olor puede verse aumentado porque justamente hay este crecimiento bacteriano. El pH también puede aumentar porque hay una degradación de la urea en amoníaco. La glucosa, puede haber un consumo de glucosa si es que hay bacterias. Estas van a requerir la energía de la glucosa y puede verse consumida. Las cetonas también, como son volátiles, se pueden perder. La bilirrubina se oxidan una vez expuestas a la luz, van a encontrarse disminuidas.
incluso, por ejemplo, las células, como los eritrocitos, los leucocitos, los cilindros, una vez que la orina comienza a presentar cambios y suele tornarse una orina alcalina diluida, suelen desintegrarse estas estructuras. Y en el caso de las bacterias, pues van a verse completamente aumentadas. El examen completo de orina consta de tres partes principales: el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Vamos con el examen físico, aquel que va a depender de nuestros sentidos. Cuando hablamos del color, encontramos variaciones casi en todo el rango de los colores del arco iris, y estas van a estar asociadas principalmente a las funciones metabólicas normales, van a encontrarse asociadas a la actividad física o también a sustancias ingeridas, como puede ser algunos alimentos como la beterraga o la remolacha, o alguna condición patológica que requiera eh, por ahí de repente el consumo de algún fármaco, o donde está ocasionándose una liberación de un pigmento que va a luego traducirse en un color específico en la orina. Asimismo, si estamos hablando de la escala o la gama de colores del amarillo, que este amarillito va a ser un urocromo, que es un pigmento de producto endógeno, que va de la mano con la urocetrina y la urobilina. También me va a traducir y me va a hablar de los grados de hidratación del paciente. No sé si ustedes han podido observar que un día en que no han tomado suficiente agua, eh, al final del día la orina sale muy, muy cargada. O por otro lado, si es que han estado ingiriendo muchas bebidas, la orina sale cada vez más transparente. Entonces hablamos de, por ejemplo, una orina amarilla pálida en los casos de que sea una muestra al azar diluida, un consumo reciente de líquidos, pero podemos también encontrarnos frente a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, una poliuria por una diabetes insípida, una diabetes mellitus, pero esto lo vamos a correlacionar con la densidad y de repente con también la presencia de glucosa en la muestra de orina. Podemos tener un color ámbar, anaranjado, eh, anaranjado generalmente asociado a pigmentos. Ya acá tenemos la bilirrubina, que me va a generar además una espuma amarilla cuando agitemos la muestra. Tenemos algunos fármacos como la fenazopiridina o piridium, que es este fármaco que se utiliza como antiinflamatorio de vías urinarias, dan este color anaranjado. La nitrofurantoína, también un fármaco de vías urinarias, puede ocasionar cambios en la coloración. En el caso de infecciones por pseudomonas, suele haber un teñido algo verdoso. A veces, de repente, van a tener la oportunidad de ver en piso de hospitalización a los pacientes que tienen bolsas colectoras. Y si ven por ahí un color medio verdoso, a ojo de buen cubero podrías pensarse que está con alguna infección asociada a pseudomonas, porque tiene esta característica. Incluso cuando la trabajamos en el laboratorio de microbiología, las colonias tienen un color verdoso. Algunos otros pigmentos, como el azul de metileno, la mitriptilina, puede asociarse a un color azul verdoso. En la gama del rojo, del rosa, vamos a ir pensando siempre en la presencia en la cabeza de eritrocitos, ¿no? Pero esto va de la mano con una orina turbia. Y entonces tenemos que confirmar efectivamente que al microscopio encontremos los eritrocitos. Si estamos hablando de un pigmento de la hemoglobina, la orina va a ser clarita, pero nos va a dar resultados positivos con la tira como si hubiera sangre. Y acá vamos a tener que estar alertas porque podría traducirnos, de acuerdo a la clínica de mi paciente, confirmaríamos una hemólisis intravascular. En el caso también de encontrar una orina clara y tenemos nuevamente presencia de la tira reactiva positiva a sangre, pero mi paciente tiene el antecedente de daño muscular, el que estaría ocasionando ese color sería la mioglobina. En el caso de encontrar un oscurecimiento progresivo a un tono rojo violáceo, acá estamos hablando más bien de la prueba de Watson-Schwarz de las porfirinas. En el caso del consumo de algunos alimentos como la remolacha, puede ocasionar esa orina media rojiza. La rifampicina es un fármaco conocido. No descartemos una contaminación por periodo menstrual en las pacientes mujeres, pero esto vamos a tener una orina turbia.
generalmente también pueden aparecer moco, coágulos, y ya derivados del marrón o del negro son muy, muy infrecuentes. En cuanto al olor, todos reconocemos el olor casi imperceptible de una muestra normal de orina, una muestra sui generis. Sin embargo, si es que hemos ido a un estadio y por ahí hemos entrado a los servicios higiénicos, el olor a veces no es tan agradable porque tiene este olor fétido, amoniacal, pues asociado básicamente al crecimiento bacteriano. Eh, Clásicamente se menciona que el olor asociado a la presencia de cetonas es un olor dulce, perfumado, frutado, relacionado con, rápidamente se asoció al olor de manzanas, ¿no? Entonces, por ahí las cetonas también me hablan de un paciente clásico, ¿no? Una cetoacidosis diabética, ¿no? Y el olor a aliento a manzanas. El olor a moho, a rancio, a col y a repollo obedece a errores congénitos del metabolismo, donde, como por ejemplo la fenilcetonuria, la tirosinemia o la malabsorción de metionina, podrían estar ocasionando, la presencia de estos metabolitos podría ocasionar este cambio en el olor. En cuanto al aspecto, algunos son bastante rápidos en poder clasificar entre transparente o turbio, ¿no? O ligeramente turbio. Sin embargo, podríamos también utilizar este tipo de clasificación, es la prueba de Schweizer, donde vamos a establecer hasta 5 características: límpida, brumosa, nebulosa, turbia y lechosa, de acuerdo a la capacidad que tenemos de leer un texto si colocamos la muestra de orina delante de este. Límpida, obviamente, donde es completamente transparente, brumosa, donde todavía puedo observar las letras con facilidad, nebulosa cuando ya todo se ve borroso, turbia cuando no se ven y lechosa cuando incluso se pueden ver hasta precipitados. Diferentes causas asociadas a la turbidez, desde causas no patológicas como causas patológicas, que deben valorarse en el contexto de nuestro paciente. En el caso de la presencia de espuma, ¿cómo es que vamos a calificar de que es una espuma positiva, ¿no? Porque normalmente todo líquido, si lo agitamos, puede producir espuma. Si es que al agitarlo, esta espuma persiste por más de 30 segundos, probablemente estemos hablando de la presencia de albuminuria. Asimismo, habíamos mencionado, si esta espuma se tiñe de color amarillo, verdoso o anaranjado, me va a indicar la presencia de hiperbilirrubinemia. Bien, luego vamos a tener el examen químico. Fue una gran ventaja poder trabajar desde hace algunas, no, ya varias décadas, con las tiras reactivas que nos permiten utilizar o obtener información de hasta 10, 13 parámetros con una sola tirita, ¿no? Se sumerge esta en la muestra de orina, se trata de que todas las almohadillas que contienen el reactivo, el papel reactivo específico para los diferentes parámetros que ahora les voy a mencionar, cambien, y la evaluación es en base a un cambio en la coloración, que luego de una manera muy cualitativa se compara en base a una tabla de referencia. Podemos trabajar la búsqueda de leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, gravedad específica, cetonas, bilirrubina, glucosa. Y incluso, de repente ustedes han notado, en las tiras de orina que tenemos en el laboratorio existe la presencia del ácido ascórbico. La determinación del ácido ascórbico es un parámetro incluido en las últimas versiones de las tiras reactivas porque se ha detectado que la sustancia del ácido ascórbico interfiere con algunas reacciones de oxidación, provocando falsos negativos ante la presencia de sangre o glucosa. Entonces me puede enmascarar o me puede evitar poder hacer un diagnóstico correcto si es que existe presencia de sangre o glucosa en la muestra. Por eso es interesante indagarlo, ¿no? Porque si el ácido ascórbico me sale positivo en un paciente diabético, por ahí que no debería descartar la presencia de la glucosa. Este es un equipo súper básico, un laboratorio de menor volumen, que maneja menor volumen. Se trabaja uno a uno. Sin embargo, en laboratorios ya grandes, tenemos los laboratorios de hospitales,
se trabajan en lotes, ¿no? En bloques de 10 en 10, donde de manera automatizada, pues el equipo ayuda incluso hasta con la lectura del sedimento, con la lectura microscópica. Otro parámetro que vamos a poder medir con el pH con la tira reactiva, es el pH, que va entre 4.5 y 8. Por ejemplo, vamos a poder calificar entre una orina ácida o una orina alcalina. A manera de resumen, la orina ácida se va a asociar pues a la elevada ingesta de proteínas en la dieta. Obviamente un paciente con acidosis metabólica, su orina va a estar ácida. O también se suele encontrar en las primeras orinas de la mañana asociadas al ayuno nocturno. La orina alcalina, por el otro lado, después de una ingesta reciente de alimentos, puede estar alcalinizada la orina en la alcalosis metabólica y también debido al consumo de algunos fármacos. Y es esta característica importante desde el punto de vista terapéutico, porque, por ejemplo, en los pacientes que sufren de cistinuria o forman cálculos asociados a hiperuricemia, deben alcalinizarse la orina para justamente reducir el riesgo de formación de cálculos. Vamos a administrarles bicarbonato y citrato sódico. Y en estos pacientes vamos a tener que ser muy estrictos con la medición de su pH, porque nos sirve para ver si efectivamente han cumplido el tratamiento. Si es que no ha tomado el suficiente bicarbonato o citrato sódico y no logramos alcalinizar la orina, pues me va a seguir produciendo estos cálculos, ¿no? Entonces deberíamos ajustar la dosis. Algún detalle también adicional sobre una orina ácida, eh, en algunos se asocia, por ejemplo, en los casos de infecciones urinarias, se menciona a la E. coli, y en el caso de la orina alcalina estamos hablando de algunos gérmenes que desdoblan la urea, como el Proteus y la Pseudomonas. En cuanto a la densidad específica, tenemos que existe una variación fisiológica entre 1003 y 1035 y nos permite estimar la concentración de partículas que están disueltas en la muestra. En su mayor parte, ¿qué son? Pues tenemos a la urea y al cloruro de sodio. ¿Qué utilizamos? Clásicamente se utilizaron un urinómetro, es un densímetro por inmersión. Sin embargo, esto ya nos lo ahorra la tira reactiva. Se podía usar también un refractómetro, donde medíamos de acuerdo a la refracción de la muestra que colocábamos como en este espejito, podíamos obtener el valor, ¿no? Era un método mucho más específico que el anterior. Sin embargo, igual la tira reactiva lo ha desplazado. Este nos serviría para confirmar, por ejemplo, si un valor en la tira no nos hace mucho, no es muy coherente. La densidad entonces va a depender del número, tamaño y peso de los solutos. Habíamos mencionado principalmente urea y cloruro de sodio, pero podemos tener otras moléculas como la glucosa, la creatinina, fosfatos, sulfatos, ácido úrico. Me va a evaluar la capacidad del riñón que tiene equilibrando los líquidos y así como el estado de hidratación corporal. Un paciente muy hidratado va a tener una orina diluida, y es decir, con una densidad muy, muy bajita. A diferencia de un paciente que no se ha hidratado correctamente, vamos a tener una orina un poquito más cargada, más densa. En el caso de que evaluemos la presencia de proteínas, hay que recordar que la excreción de microcantidades es normal, pero ojo, ¿hasta cuánto es normal? Hasta menos de 10 miligramos por decilitro o 100 miligramos en 24 horas. Las proteínas de bajo peso molecular que están presentes en el suero y también aquellas que son producidas en el tracto genitourinario, acá tenemos a la cabeza la proteína de Tamm-Horsfall, luego nos va a sonar nuevamente este nombre, asociado, por ejemplo, a la descarnación de células epiteliales, leucocitos, secreciones prostáticas, secreción seminal y vaginal. Todas estas pueden generar una carga de proteínas que se permite eliminar en la orina, siendo la albúmina la principal proteína sérica que vamos a encontrar en esta muestra. Clásicamente, y en algunos hospitales docentes, se tiene a la mano el ácido sulfosalicílico, que es un método cualitativo rápido donde simplemente evidenciando el grado de turbidez puedo estimar a manera de un rango eh, cualitativo en cruces si es que existe la presencia de proteínas. Incluso se ha elaborado una tablita de referencia, ¿no?
Por ejemplo, si es que es una turbidez muy franca, con grumos, pues se puede esperar más de 400 miligramos por decilitro de proteínas. Yo recuerdo que en las prácticas de ginecobstetricia, en el San Bartolomé, las obstetricias tenían a la mano este reactivo y apenas llegaba la gestante en quien sospechaban preeclampsia asociada, este cuadro va asociado a pérdida de proteínas en la orina, le hacían la prueba e incluso antes de que llegue el laboratorio podían tener un dato algo más cercano. Diferentes causas de presencia de proteínas en la orina, desde causas prerrenales, causas renales, trastornos tubulares, así como algunas afecciones postrenales. Cuando evaluamos la glucosa, es decir, la presencia de esta molécula que vamos a denominarlo glucosuria, tenemos que considerar tres factores. Uno, la concentración de glucosa en sangre. Dos, la velocidad en que se va a dar el filtrado glomerular. Y tres, el grado de reabsorción tubular. Si estos tres factores son normales, la cantidad de glucosa que vamos a encontrar en la orina pues es tan imperceptible que ni siquiera puede ser detectada por el laboratorio. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos a valores por encima de 180? A este valor le vamos a denominar el umbral renal de la glucosa. A partir de este momento comienza a encontrarse una excreción elevada por esta concentración de glucosa en plasma elevada que va a afectar tanto la resorción tubular como el filtrado glomerular. Diferentes condiciones asociadas a la presencia de orina, pues a la cabeza tenemos la diabetes, sin embargo, no es la única. En el embarazo puede haber vestigios incrementados de glucosa en las pacientes sin que esto genere una patología de fondo seria, pero igual va a meditar obviamente estudios complementarios. En el caso de la presencia de cetonas, tenemos que los cuerpos cetónicos pues, son productos intermedios del metabolismo de las grasas y que son un indicio de que el organismo está utilizando grasas en vez de utilizar glucosa como fuente de energía. Y debido pues a que no cuenta con la insulina suficiente. Del 100% de cuerpos cetónicos tenemos que una parte mayoritaria está asociada al ácido 3-hidroxibutírico, un 20% al ácido acético y un 2% a la acetona. Es el ácido acético el que voy a poder medir desde el laboratorio. Tengo algunas condiciones que me pueden presentar falsos positivos o falsos negativos para tener en consideración. Algunas situaciones, pues, donde no solamente rápidamente, cuando hablamos de cetonas, se nos viene el diagnóstico de cetoacidosis diabética, pero no es necesariamente el único diagnóstico que va a estar asociado a la presencia de cetonas. Tenemos, por ejemplo, en el ejercicio muscular vigoroso, en alteraciones metabólicas congénitas, en algunos neonatos o infantes se puede encontrar como un hallazgo esta presencia de cetonuria, en vómitos muy frecuentes, por ejemplo, pacientes con hiperemesis gravídica, en estado de ayuno prolongado o en caso de dietas muy restrictivas con bajo contenido de carbohidratos en el embarazo y bueno, la que ya habíamos mencionado asociada a diabetes. En el caso de la presencia de bilirrubina, acá tenemos que diferenciar. Si tenemos la que vamos a encontrar en la orina, sí o sí es la bilirrubina conjugada. ¿Y por qué? Porque esta es hidrosoluble. Y vamos a encontrarla pues generalmente en los pacientes que cursan con ictericia obstructivas, daños hepáticos, cáncer de páncreas o de conductos biliares. La bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta no la vamos a encontrar en la muestra de orina. En el caso del urobilinógeno, es un producto reducido que es formado por la acción de bacterias sobre la bilirrubina a nivel de vía digestiva. Entonces, este urobilinógeno lo vamos a poder encontrar incrementado justamente cuando hay bilirrubina también presente, ¿no? Como puede verse en las anemias hemolíticas, en la cirrosis, en la colangitis, mononucleosis, paludismo, básicamente en aquellas situaciones que van de la mano con una anemia hemolítica, donde la bilirrubina es afectada. Por ejemplo, si
utilizamos tanto el pigmento de bilirrubina en sangre como el pigmento de bilirrubina directa en orina y el urobilinógeno, podemos acercarnos hacia diagnósticos como la ictericia hemolítica, ictericia hepatocelular o una ictericia obstructiva. En el caso de una ictericia hemolítica, sí o sí vamos a encontrar bilirrubina en sangre, pero ¿de qué tipo? Indirecto, predominio indirecto. Esta obviamente no la encontramos en la orina, pero sí a nivel intestinal ha habido esta conjugación, entonces vamos a encontrar urobilinógeno en la orina. Las heces, pues marrón oscuro. En el caso de una ictericia hepatocelular, acá estamos hablando de la bilirrubina conjugada. Esta la vamos a encontrar presente tanto en la orina, tanto en sangre como en la orina. Y a nivel de urobilinógeno, pues no, casi puede estar presente como no. Y las heces normales o claras. En el caso de una ictericia obstructiva, la bilirrubina en sangre puede encontrarse incrementada, acá también a expensas de bilirrubina conjugada, en la orina francamente incrementada, y urobilinógeno no va a verse afectado, y las heces son característicamente acólicas. Entonces, esta relación entre urobilinógeno y bilirrubinas nos va a dar información útil sobre la función hepática y el metabolismo de los eritrocitos. Si es que encontramos el parámetro de sangre de la tira reactiva positivo, pues tenemos que recordar que si es que estamos pensando en hematuria, podemos tener puntos de hematuria a todo nivel, desde a nivel renal, posrenal, desde una glomerulonefritis, la presencia de un cálculo, un tumor renal, una pilonefritis, tumores, una cistitis, cáncer de vejiga. Entonces es un poco general, o sea, lo que nos va a decir es, ¿sabes qué? Hay algo que está lesionando de manera estructural la vía urinaria. ¿A qué nivel? No te lo va a decir, ¿no? No te va a decir si es a nivel de vejiga, si es a nivel de, de riñón, pero sí hay algunas indagaciones que desde el laboratorio podemos hacer para irnos aproximando. Es importante que una vez que encontremos el dato de sangre positivo en la muestra de orina, esto tiene que ser confirmado, pues la hematuria tiene que ser confirmada con la presencia de hematíes intactos, tanto microscópica como macroscópicamente. Solo así vamos a utilizar correctamente el término de hematuria, ante la presencia de hematíes intactos. La hematuria puede ser macroscópica, pero habíamos mencionado, ¿no? Puede tener este pigmento clarito, rojo, que a simple vista podemos decirlo, sí, es hematuria. Sin embargo, vamos a utilizar la técnica de centrifugación para poder separar el sedimento del sobrenadante. Si el sobrenadante permanece pigmentado, acá tenemos que pensar en alguna enzima como una mioglobina o una hemoglobinuria. Por el contrario, si es que la coloración se va hacia el sedimento, quiere decir que todos los hematíes que estaban presentes en la muestra coloreándola han caído y se encuentran como este botón en el sedimento. En el caso de encontrar este pigmento de hemoglobina, sabemos pues que la hemoglobina se va a liberar una vez que ha habido esta destrucción de eritrocitos que puede deberse a consecuencia de una hemorragia en el sistema urinario. En el caso de un pH alcalino con una densidad bajita, va a ocasionar una lisis inmediata del eritrocito. Entonces, cuando a veces queremos observar al microscopio, pero la densidad de mi muestra es menor a 1010 o un pH alcalino, pues casi no voy a encontrar hematíes. Asimismo, la presencia de hemoglobina en la muestra de orina me va a traducir una hemólisis intravascular, donde la hemoglobina se va a convertir en hemosiderina y ferritina a nivel tubular. Algunas patologías asociadas, el paludismo, la bartonelosis, hemoglobinopatías puras y púrpura trombocitopenia. En el caso de este otro pigmento, que también nos va a dar una coloración rojiza a la muestra, la mioglobinuria se va a dar a consecuencia de la destrucción de células de fibras musculares. La depuración de la mioglobina es rápida, a monómero libre, y generalmente pues asociada a un trauma muscular, deportes violentos, el infarto de miocardio muy severo, muy extendido, algunos casos severos de infecciones por influenza, por virus de Epstein-Barr, entre otros. Algunas causas adicionales
de hematuria pura, de hemoglobinuria y de mioglobinuria para su revisión. En el caso de los nitritos, este es un parámetro muy interesante y que nos permite orientar puntualmente un diagnóstico. Hay que saber que existen bacterias capaces de reducir los nitratos a nitritos presentes, los nitratos están presentes de modo normal en la orina. Entonces tenemos a microorganismos generalmente gram negativos, como la E. coli, que tienen esta capacidad. Algunos falsos negativos, pues cuando la orina no ha sido conservada en vejiga más de 4 horas, vamos a tener, no vamos a tener la concentración suficiente de nitritos para que haya este cambio a consecuencia de las bacterias presentes. O también puede verse una reducción del aporte dietético de los nitratos. Este parámetro nos permite, le da la capacidad al examen completo de orina de servir como una herramienta para una detección sistemática de infecciones urinarias. En el caso de la esterasa leucocitaria, es una enzima liberada de los granulocitos y esta generalmente se da cuando estos son lisados, cuando son destruidos. Va de la mano pues con algunos cuadros de infecciones urinarias, ¿no? No me va a sustituir el recuento de leucocitos, es decir, o sea, no me va a indicar una cantidad de leucocitos presentes en la muestra. Hay que considerar que en algunos casos podemos tener falsos negativos cuando hay mucha presencia de glucosa o de albúmina en la muestra, por lo que, y se sabe pues que esta asociación, ¿no? Esterasa leucocitaria y nitritos, pues es patognomónico de una infección urinaria. Ya la tercera fase del examen completo de orina es el examen microscópico, ¿no? Donde vamos a terminar confirmando la presencia o ausencia de algunos parámetros que ya hemos encontrado o esperamos, que estamos sospechando encontrar a partir del examen físico y químico. De una manera muy sencilla se procede a centrifugar la muestra a 2000 revoluciones por minuto por 10 minutos y vamos a obtener un sedimento donde vamos a encontrar células, cilindros, cristales y microorganismos. ¿Células de qué tipo? Células hemáticas, como hematíes leucocitos, células endógenas, es decir, del epitelio tubular, epitelio de transición, epitelio escamoso, u otras células como espermatozoides, células prostáticas, células vaginales. Para tener una referencia al momento de ver al microscopio, pues la célula más grande que vamos a observar va a ser la célula escamosa, que tiene una celularidad, tiene un citoplasma generoso, un núcleo reducido, y a diferencia del hematíe, que es este disco bicóncavo de 7 micras, que es el más pequeñito, ¿no? El leucocito de aproximadamente 10 micras, y luego los diferentes tamaños y características de las células que podemos encontrar. Las células epiteliales escamosas pues van a proceder del tercio distal de uretra y epitelio vaginal. Son grandes, de citoplasma generoso, el núcleo es pequeñito, casi del tamaño de un eritrocito, y su presencia no es significativa a menos que se encuentren en un gran número. Luego tenemos las células del epitelio de transición. Estas células, para poder evidenciar estas células necesitamos apoyarnos en una tinción de rojo neutro para poder ponerlas en evidencia. Y va a consistir a todo aquel epitelio tejido que recubre desde la pelvis renal hasta la parte superior de la uretra. Son más o menos 4 veces el tamaño de los eritrocitos, bastante redondeadas, núcleo redondeado. Generalmente se van a asociar a cuadros de exfoliación anormal, como suele presentarse en un cáncer de vejiga. En el caso de células del epitelio tubular renal, nos van a indicar daño a nivel tubular. Puede ser a consecuencia de una necrosis tubular aguda, una glomerulonefritis, isquemia renal, y vamos a necesitar alguna tinción porque suelen parecerse en el tamaño a los leucocitos. Acá nos podemos apoyar del azul de toluidina o el papanicolau. Entonces, ¿qué sucede? Si yo encuentro, o yo estoy viendo leucocitos positivos en el sedimento, según yo no, estoy viendo leucocitos positivos, pero la esterasa leucocitaria está negativa. Entonces, por ahí, ojo, porque probablemente este leucocito que yo creo ver sea más bien una célula del epitelio tubular renal. En el caso de los eritrocitos, acá es importante la cuantificación y las características que tienen.
Son lentes bicóncavos, no tienen núcleos, son más pequeñitos. Y uno de los tipos de hematíes que podemos encontrar son los hematíes dismórficos, que me van a traducir una hemorragia glomerular. Y son, en el caso de glomerulonefritis, importantes de encontrar. De hecho, nos pasa que cuando recibimos muestras de nefro, y si el nefro tiene la alta sospecha de un cuadro de glomerulonefritis, pues nos pone buscar eritrocitos dismórficos. Entonces, acá también es donde nos apoyamos en los equipos automatizados de orina, porque podemos tener incluso mayor capacidad de obtener imágenes en mayor cantidad. Entonces, por ahí que no se nos va a escapar ningún dismórfico. Algunas patologías relacionadas a los hematíes dismórficos para que los puedan revisar generalmente a la cabeza, pues las glomerulopatías, tanto de origen sistémico como nefrológico. En el caso de los leucocitos, tenemos que tienen esta forma esférica, de color gris, son de mayor tamaño en comparación con los hematíes. La mayoría son neutrófilos. En orinas hipertónicas se van a encoger y en orinas hipotónicas más bien van a aumentar de tamaño, ¿no? Están asociados a procesos inflamatorios del tracto urinario y zonas adyacentes. Algunas causas para que las puedan revisar. Ay, ¿a dónde me fui? No, ay, perdón. No sé por qué se saltó hasta el final. Ya estamos. A ver. Cilindros son también otras estructuras que podemos encontrar. Tenemos a los cilindros hialinos, sin embargo, encontrarlos es bien difícil y si los encontramos, pues casi nos van a dar de diagnóstico alguna patología. Por ejemplo, los cilindros hialinos, estos son de los más inocentes, que básicamente me va a indicar que la proteína de Tams-Horfal, esta que habíamos mencionado que recubre el urotelio, se ha gelificado, son semitransparentes, incoloros, poco restringentes, y para visualizarlos es por eso que es difícil encontrarlos, requieren una tinción. La vamos a observar de forma transitoria en aquellos pacientes con ejercicio físico intenso, durante la fiebre, deshidratación, insuficiencia cardíaca congestiva, y dentro de todos los cilindros es el que tiene importancia diagnóstica menos grave. En el caso del cilindro granuloso, este es como un cilindro hialino, pero que va a contener material granular de origen proteico que ha precipitado, que puede ser también detritos de remanentes de eritrocitos y que se han aglomerado. Me va a indicar enfermedades glomerulares y tubulares como la pielonefritis o intoxicación crónica por plomo. En el caso del cilindro eritrocitario, del mismo modo, es como un cilindro hialino, pero lleno de hematíes, a consecuencia, pues, generalmente de una hematuria glomerular. También puede ir de la mano que esta precipitación se asocia a proteinuria en cuadros de glomerulonefritis o donde hay infarto renal. Estos se pueden identificar claramente y son como unos gusanitos, pero que se ve clarito cómo el hematía, el disco bicóncavo, por refringencia está en el interior. Un cilindro leucocitario, pues me va a traducir una pielonefritis eh, y tiene pues las mismas características, ¿no? Un hialino, pero con inclusión de estas células. El cilindro serio es como una degeneración de un cilindro hialino porque que sea a consecuencia de la falta de excreción de este. eh, y generalmente lo vamos a encontrar en insuficiencia renal crónica o estados finales de enfermedades renales. Los cristales en el sedimento, si superamos el umbral renal de solubilidad de estos, es que van a comenzar a precipitar, ¿no? Hay desde aquellos que tienen importancia clínica hasta aquellos que son netamente artefactos, es decir, que son de manera aislada en la muestra. El diagnóstico de urolitiasis es importante y lo hacemos desde el examen completo de orina. Sin embargo, ya con un cálculo en sí requiere también mayor examen, porque hay enfermedades metabólicas y hepáticas que me pueden condicionar excreción de algunos aminoácidos que condicionan también la presencia de estos cristales, ¿no? Algunos fármacos también pueden potenciar la formación de los mismos.
En el caso tenemos dos grupos, los que se van a formar en pH ácido y en pH alcalino. En pH ácido tenemos, por ejemplo, el oxalato de calcio, que tiene esta forma de sobre. Los de oxalato de calcio monohidratados, que son como espinitas gruesas. Urato amorfo, que es como una arenilla. Ácido úrico, que tiene forma de rosetas. En el caso de pH alcalino tenemos a los fosfatos triples, con esta forma de base triangular, asociados, por ejemplo, a infecciones con Proteus. Normalmente me van a condicionar la formación de estos cálculos. El fosfato cálcico con agujas gruesas y el fosfato amorfo es como que la otra versión del urato amorfo, solo que en pH alcalino. Cistina, que tiene forma hexagonal, tirosina, como agujitas, como erizos. Y bueno, el significado patológico de acuerdo a algunos cristales, por ejemplo, si es que tenemos hallazgos de metabolitos, acá son pues algunos cuadros muy puntuales, asociados también a fármacos, y nuevamente, ¿no? La clasificación en orina ácida u orina alcalina. Podemos tener también incidentalmente encontrar algunas estructuras como los hongos, levaduras, hifas, pseudohifas en estado de gemación, que me van a traducir pues indirectamente la presencia de este oportunista, alguna característica sobre el estado inmunitario de mi paciente. Podemos encontrar también algunos parásitos como la tricomona, que viene a ser asociado a una infección de transmisión sexual. De tener un caso positivo, por ejemplo, así les debería llegar su reporte de laboratorio de un examen completo de orina, ¿no? Debería incluir tanto las características físico-químicas, habíamos mencionado algunas principales como color, aspecto, tenemos el pH, la densidad, y ya los parámetros representativos de la parte bioquímica, donde, por ejemplo, si tenemos nitritos positivo, esterasa positiva y hematuria, y si a esto lo confirmamos a nivel microscópico con la presencia de leucocitos y hematíes, pues, y encima el laboratorio nos dice que hay gérmenes, pues casi de la mano que estamos hablando de una muestra positiva para una infección de tracto urinario. Estos son los parámetros que tenemos que tomar en consideración: esterasa, nitritos, sangre, proteínas, y si encontramos leucocituria. Esto en algunos laboratorios pues pasan automáticamente a un cultivo, a un urocultivo, pues para no perder la oportunidad de, ay, que deje una nueva muestra. No, la misma muestra pasa a ser ya proceso microbiológico para la identificación del germen y el posterior antibiograma. Listo, esa clase ha sido un poco larga, pero hasta aquí llegamos. Se las cuelgo en un ratito en el intranet y luego le paso el link a nuestro delegado.